Terremotos de una magnitud sin precedentes destruirán nuestras metrópolis. Nuevas montañas se levantarán justo en medio de los rascacielos, y los restos de los barrios arrasados serán engullidos por un megaglaciar. Pero el silencio sepulcral no durará mucho. Pronto un cometa aparecerá en el cielo y convertirá los restos de la civilización en lava y ceniza. Nuestro planeta tiene ciclos de eventos catastróficos que a veces se extienden por millones de años y por lo tanto no son muy difíciles de notar. Cada uno de estos ciclos podría poner a la humanidad al borde de la extinción, pero si coinciden, estamos definitivamente perdidos. Uno de los ciclos terrestres más destructivos está latente justo bajo nuestros pies, pero es solo cuestión de tiempo. A finales del siglo XVI, el cartógrafo flamenco Abraham Ortelius creó el primer atlas mundial de la historia, y según creían sus contemporáneos, sería el último. En aquella época se creía que la Tierra solo tenía unos pocos miles de años y que era y que seguiría siendo totalmente inalterable. Sin embargo, en la descripción del atlas, Ortelius observó que las costas de los continentes parecían como si fueran las Américas arrancadas de Europa y África por terremotos e inundaciones. Aparentemente, imaginó una tremenda catástrofe bíblica como el gran diluvio, pero no pudo anticipar que algo similar pudiera volver a ocurrir. Más de 300 años después, el geólogo alemán Alfred Wegener convirtió la idea de Ortelius en la teoría de la deriva continental. La teoría afirma que, en algún momento del pasado, todas las masas de tierra del mundo se unieron como el supercontinente Pangea, pero la propia rotación de la Tierra la dividió en pedazos que se alejaron el uno del otro. Y esa deriva, según Wegener, fue efectivamente acompañada de horribles catástrofes para todos los habitantes del planeta. Pero la sensacional teoría de Wegener también sugería que en el futuro los mismos procesos volverían a unir a los continentes en Pangea Próxima. Y entonces, la costa oeste de África chocaría con la costa este de Estados Unidos. Grandes ciudades como Nueva York serán barridas por una ardiente sacudida tectónica. Y el lugar donde comprabas bagels en Times Square se convertirá en el lugar de una nueva cordillera no inferior a la del Himalaya. Y según los cálculos iniciales de Wegener, este ciclo catastrófico debería terminar en 2 millones de años. Pero el geólogo partió del hecho de que ahora mismo los continentes se están moviendo a una velocidad de 2,5 metros por año. Y eso significaría que la Estatua de la Libertad no habría resistido el movimiento de la plataforma continental y habría caído apenas un siglo después de su inauguración. Afortunadamente, los datos de los satélites mostraron que los continentes se mueven en realidad 100 veces más despacio, es decir, 2,5 centímetros por año. Siguiendo este ritmo, los continentes se reunirán en Pangea Próxima no antes de 200 millones de años. Esto significa que el ciclo total desde la desintegración del antiguo supercontinente en continentes separados a la formación de un nuevo supercontinente lleva de 400 a 450 millones de años. Además, este ciclo no está controlado por la rotación de la Tierra como creía Wegener, sino por las corrientes de convección del magma líquido caliente en las entrañas del planeta. Esta increíble fuerza natural levanta y empuja juntas las enormes placas litosféricas de la corteza terrestre. Sin embargo, la evidencia geológica indica que antes, el ciclo de los supercontinentes podría haber sido totalmente diferente, de 800 millones a 1,000 millones de años. Pero los científicos no tienen ni idea de por qué o qué ha podido acelerarlo tanto. En la escala de la historia humana, las fuerzas tectónicas profundas irrumpen ocasionalmente en la superficie en forma de erupciones volcánicas. Pero los cataclismos explosivos como la destrucción de Pompeya por el Vesubio no suelen repetirse, ni siquiera después de millones de años, a diferencia de otras catástrofes devastadoras que solo esperan su momento. En 1906, potentes temblores destruyeron casi por completo San Francisco, matando hasta 3,000 personas. Medio siglo después, el terremoto volvió a producirse, pero la ciudad tuvo la suerte de que el epicentro del sismo estuviera en el océano. 30 años después, la catástrofe volvió a golpear California.
La falla de San Andrés tiene uno de los ciclos sísmicos más cortos del planeta. En California, la placa del Pacífico presiona tanto contra la placa norteamericana que la Tierra tiene que aliviar la enorme presión una vez cada 30 o 50 años. El último de estos terremotos cíclicos ocurrió en el año 2004, así que los californianos deberían prepararse para un cataclismo potencialmente apocalíptico en los próximos 20 años. Las fallas de todo el mundo tienen ciclos de actividad sísmica similares, pero tenemos un conocimiento tan pobre de los procesos del interior de la Tierra que todavía no podemos predecir con exactitud los temblores fuertes, sobre todo porque a veces los terremotos se producen de forma repentina y no se ajustan a ningún ciclo. Algunos científicos sugieren que la influencia electromagnética del Sol puede ser a veces tan tremenda que parece cargar el manto de la Tierra desde dentro. Y la liberación de la carga provoca terremotos repentinos. Y eso es solo una parte de lo que puede hacer nuestra luminaria. El Sol tiene su propio y misterioso ciclo del apocalipsis, y todavía estamos tratando de entenderlo. En 1826, el astrónomo aficionado alemán Heinrich Schwab decidió por todos los medios encontrar el mítico planeta Vulcano entre Mercurio y el Sol. Tenía que captar el momento en el que el cuerpo celeste se deslizara justo por delante del disco solar. Para no confundirlo con una mancha solar, Schwab comenzó a dibujar esas manchas casi a diario y perseveró durante más de 15 años. No encontró el planeta Vulcano, pero descubrió que el número de manchas solares crece y disminuye aproximadamente cada 10 años. Este descubrimiento sorprendió al astrónomo suizo Rudolf Wolf. Inmediatamente se dio cuenta de que las variaciones en la actividad solar debían tener consecuencias globales para la vida en la Tierra. Con una persistencia maníaca, Wolf recogió todos los datos de observación durante siglos y estimó que los ciclos solares duran realmente unos 11 años. Pero a mediados del siglo XIX, ni Wolf ni otros científicos pudieron desentrañar el verdadero significado de las manchas. Por lo tanto, no esperaban un evento catastrófico exactamente un siglo después. En la mañana del 1 de septiembre de 1859, el astrónomo británico Richard Carrington apuntó su telescopio al Sol como de costumbre, pero esta vez ante sus ojos aparecieron manchas gigantes hasta entonces no vistas, y cada una de ellas era muchas veces mayor que la Tierra. De repente, arrojaron una inmensa masa de plasma brillante, como los volcanes. Si nuestro planeta estuviera cerca, hubiese sido incinerado al instante. Pero incluso a pesar de la enorme distancia, al atardecer del mismo día, los terrestres sintieron la onda expansiva del Sol. La aurora boreal iluminó el cielo desde Canadá hasta el Golfo de México. Al intentar transmitir las noticias al respecto, los operadores de telégrafos, un análogo de Internet en aquella época, recibieron fuertes descargas eléctricas e incluso quemaduras. Aquella horrible tormenta solar que literalmente azotó el campo magnético de la Tierra se llamó Evento Carrington. Y eso era solo el principio. En 1921, una tormenta solar dejó sin servicio a los teléfonos de todo el mundo. En 1972, una tormenta geomagnética detona minas de la Marina estadounidense frente a la costa de Vietnam. En 1989, se apagó la provincia canadiense de Quebec. En 2012, el evento Carrington, de hecho, se repitió, pero la Tierra esquivó milagrosamente la eyección de plasma en el último momento. La próxima vez que un huracán de partículas cargadas alcance su objetivo, nuestras ciudades se sumergirán instantáneamente en una oscuridad total, mientras que todos los aviones en vuelo caerán desde arriba. Y ni siquiera podremos compartir esas espeluznantes fotos en las redes sociales, porque todos los aparatos que funcionan se quemarán y el Internet dejará de existir. La humanidad volverá literalmente al siglo XIX. Y la cuestión principal no es si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá. Los científicos ya se han dado cuenta de que, además de los ciclos de 11 años, hay ciclos de mínimos y máximos solares que duran siglos. Pero nadie puede decir con certeza qué los controla, y lo que es más importante, dónde estamos en la carta del apocalipsis solar. Pero eso son solo teorías. En la práctica sabemos muy poco sobre los mecanismos internos del Sol, por no hablar de las fuerzas espaciales que influyen en él desde el exterior. Todo lo que sabemos ahora es que el 25º siglo solar comenzó en el año 2019, por lo que es posible que el nuevo evento Carrington se produzca alrededor del 2030, o tal vez tengamos que esperar por ello hasta el 2060.
Una cosa sí está clara: la erupción solar apocalíptica ocurrirá casi con seguridad en los próximos 150 años. Por paradójico que resulte, el Sol no solo puede freír nuestra civilización, sino todo lo contrario. Al fin y al cabo, el Sol hace que la Tierra gire a su alrededor no en un círculo perfecto y no a una velocidad constante. La órbita de la Tierra se alarga y encoge ligeramente cada 100.000 años. Ese es el ciclo de excentricidad. El ángulo de inclinación axial de la Tierra también oscila recíprocamente con el ciclo de 40.000 años. Finalmente, el propio eje de la Tierra tiene el ciclo de precesión y traza un círculo cada 23.000 años. Y cuando estos ciclos coinciden de una manera determinada, una cantidad anómala de luz solar llega a la Tierra, iniciando una edad de hielo. Imagina que un megaglaciar se traga a una ciudad como Chicago o Londres y la convierte en un desierto ártico sin vida durante unos cuantos miles de años. Millones de personas morirán congeladas y los supervivientes tendrán que ser evacuados al sur. Este apocalipsis de hielo provocado por el Sol se produce cada 41.000 años. Este ciclo fue descubierto por el geofísico serbio Milutin Milankovic hace 100 años y por eso lleva su nombre. Sin embargo, a juzgar por los hallazgos de los geólogos, las edades de hielo se extienden a veces durante un periodo más largo y el ciclo Milankovic habitual se extiende a 100.000 años. Y los científicos siguen sin saber qué es lo que lleva exactamente a esta incoherencia. Según el calendario actual, la próxima glaciación global llegará a la Tierra dentro de 10.000 años. Pero parece que el apocalipsis de hielo se retrasa debido a todos los gases de efecto invernadero que la humanidad ha emitido a la atmósfera en los últimos 2 siglos. Pero, ¿es posible que dentro de unos 10.000 años, en lugar de una edad de hielo, nos enfrentemos a un invierno nuclear de origen humano? Hace un año, en uno de mis videos predije una nueva etapa en la historia de la humanidad, y aunque en los comentarios se mostraron escépticos al respecto, ahora mismo mi predicción se está cumpliendo, pero les contaré un poco más adelante. El principal descubrimiento es que a veces intervienen factores completamente inesperados en el curso cíclico de los acontecimientos, y si se observa con detenimiento, queda claro que también están sujetos a su propio reloj catastrófico. La vida en la Tierra tiene patrones ocultos que pueden ser especialmente difíciles de encontrar y comprender para nosotros. A finales del siglo XVIII, el naturalista francés Georges Cuvier afirmó que los huesos de elefante que había encontrado en Europa pertenecían en realidad a mamuts extintos. En aquel entonces se convirtió en una sensación porque los científicos estaban convencidos de que no había desaparecido ni una sola especie biológica en la Tierra, y mucho menos habían aparecido otras nuevas. Lo increíble es que Cuvier afirmaba que los mamuts habían sido eliminados por alguna terrible catástrofe. En su opinión, la Tierra era azotada por supertormentas con grandes inundaciones una vez cada varios miles de años, de modo que toda la vida del planeta se renovaba. Otros desacreditaron la teoría de Cuvier como catastrofismo y se burlaron de ella. El profesor británico Charles Darwin también se encontraba entre los escépticos, pero solo estaba particularmente en desacuerdo con Cuvier. En su opinión, las especies de la Tierra efectivamente se sustituyeron unas a otras, pero como resultado de la evolución natural, no de catástrofes. La teoría de Darwin acabó por confirmarse, y ahora sabemos que el promedio de vida de una especie varía de 5 a 10 millones de años. Los mamuts conquistaron las regiones más septentrionales de la Tierra hace 5 millones de años. Se reprodujeron tanto que se convirtieron en una de las especies dominantes. Pero hace unos 200.000 años, estos gigantes comenzaron a ceder a una nueva especie de depredador agresiva. Esos depredadores eran neandertales. Pero hace 40.000 años, también fueron reemplazados por la especie más exitosa de la historia moderna. Primero, exterminaron a los neandertales y hace 5.000 años acabaron con todos los mamuts. Y estos fueron, por supuesto, inteligentes y atrevidos Homo sapiens. Hoy sabemos que los primeros ancestros de los humanos modernos aparecieron hace unos 2 millones de años. Y como no tenemos competidores razonables, nuestra especie tiene al menos la mitad de la vida por delante. Y dado que nos hemos apoderado de casi toda la Tierra y hemos llevado a los depredadores más peligrosos a la extinción, desde un punto de vista evolutivo, el Homo sapiens puede convertirse en una especie casi eterna. Y quizás hubiera sido así si Georges Cuvier con su catastrofismo no hubiese dado la razón.
En el año 2021, un grupo de científicos estadounidenses publicó un increíble descubrimiento en la revista Fronteras de la Geociencia. Resulta que todas las extinciones globales de la Tierra en las últimas épocas están sujetas a un ciclo previamente desconocido de 27 millones y medio de años. Parece que la Tierra tiene el pulso. Y con cada golpe, muchas especies desaparecen de su faz a la vez. Y lo más extraño de todo es que las catástrofes son totalmente diferentes cada vez. Un pulso corresponde a las inundaciones debido a los cambios en el nivel de los océanos mencionados por Cuvier. Otra causa, la glaciación, que hace que las especies termófilas se congelen. La tercera lleva a la erupción de un supervolcán. Los científicos creen que hace unos 70.000 años, una potente erupción del supervolcán Toba llevó a la humanidad al borde de la extinción. Según una de las teorías de todos nuestros ancestros, literalmente sobrevivieron unos pocos miles de personas. Y ese horrible evento catastrófico ni siquiera fue parte del misterioso pulso de la Tierra, que es aún más destructivo. Ahora tenemos otros 20 millones de años antes del próximo pulso. Parece que hay tiempo de sobra para prepararse, pero si no descubrimos qué misteriosa fuerza está detrás del pulso de la Tierra, solo perderemos el tiempo. Ahora los científicos están perdidos tratando de determinar qué mecanismo puede causar inundaciones, glaciaciones, terremotos y otros desastres cíclicos. Parece que hay que buscar algo más global que la deriva continental, los cambios en la órbita de la Tierra e incluso los caprichos del Sol. Y en el conocido gráfico de la extinción masiva hay un acontecimiento que destaca sobre el resto y que puede llevarnos finalmente a una solución. Bueno, creo que ya lo has adivinado. El impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios también coincide con uno de los latidos de la Tierra. Pero, ¿cómo es posible? Después de todo, nuestro planeta no puede bombardearse a sí mismo con asteroides. En teoría, estas catástrofes espaciales deben ser aleatorias y no estar sujetas a ningún ciclo. Pero en nuestro increíble, vasto y complejo universo, nada parece imposible. El ciclo de catástrofes más misterioso es mucho más grande de lo que se puede imaginar. Desde finales de los años 70, cuando los geólogos Walter y Luis Álvarez descubrieron el cráter de Chicxulub, formado en la Tierra como consecuencia del impacto de un asteroide gigante en el Golfo de México, cientos de científicos se hacen la pregunta: ¿cuándo sufrirá la Tierra otro bombardeo apocalíptico? Para desvelar el ciclo de los asteroides asesinos hay que determinar las fechas de todos los impactos anteriores. Pero incluso después de algunos miles de años, encontrar pruebas de una catástrofe de este tipo puede ser increíblemente difícil, incluso si fue vista por personas. La antigua ciudad de Tal el Hammam en Jordania quedó repentinamente desierta alrededor de 1650 a.C. Los arqueólogos han desarrollado varias teorías y solo recientemente han descubierto piedras derretidas, artículos domésticos quemados y una capa de ceniza de 1,5 metros. Y como no hay volcanes cerca, la única explicación posible es un pequeño cometa o asteroide que incineró instantáneamente a todos los habitantes y sus viviendas. Además, este objeto no cayó al suelo, sino que explotó por encima de la superficie de la Tierra sin dejar ningún cráter. Al igual que el meteorito de Chelyabinsk en el año 2013, el rastro más visible de este objeto está registrado en la historia bíblica de la aniquilación de Sodoma y Gomorra en el fuego del infierno. Pero un asteroide realmente grande que pudiera destruir a toda la humanidad definitivamente dejaría un cráter, ¿verdad? Por desgracia, la erosión y otros procesos naturales de la Tierra pueden cubrir perfectamente los rastros incluso de los impactos más potentes. Después de décadas de investigación, los científicos pueden nombrar con seguridad solo una docena de grandes catástrofes espaciales en los últimos 2.000 millones de años. No parece un ciclo. Así que la mejor estimación que los astrónomos pueden hacer hoy en día es un impacto apocalíptico cada 4 o 40 millones de años. Es decir, en la práctica, es simplemente imposible predecir el siguiente. Por eso la NASA ha dedicado 20 años y enormes recursos a detectar todos los asteroides cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos. Al día de hoy, los científicos han encontrado más del 90% de todos los objetos potencialmente peligrosos entre el Sol y el cinturón de asteroides. Y según estos datos, estamos a salvo por lo menos no otro siglo, sino un milenio. Y podríamos dejarlo así. Pero todos los objetos encontrados por la NASA son solo una gota en el vasto océano de los asesinos espaciales. Esta es la nube de Oort.
Situada a unos 2 años luz del Sol, es una gigantesca burbuja de cometas casi invisible para nosotros, y un reciente descubrimiento apunta a un misterioso ciclo que sigue enviando a estos asesinos hacia la Tierra. En agosto del 2022, un equipo de investigadores de la Universidad de Curtin en Australia estudió las antiguas placas tectónicas de su país y de América del Norte, y a pesar de la enorme distancia que los separa, los investigadores vieron el mismo patrón. A juzgar por la naturaleza de los depósitos cristalinos, hace aproximadamente 3.500 millones de años, un enorme cometa se estrelló contra la Tierra, y el impacto fue tan fuerte que atravesó la corteza terrestre hasta el manto, convirtiendo gran parte del planeta oceánico en un mundo de lava fundida. Los científicos calcularon que la velocidad del cometa era entre 60 y 70 kilómetros por segundo, lo que es 3 veces más rápido que la velocidad del asteroide asesino de dinosaurios. La diferencia entre estos objetos es como la que existe entre un fumigador y un avión de pasajeros. Esta tremenda velocidad es una clara prueba de que el cometa no procede del sistema solar interior, sino de la nube de Oort. Pero lo más extraño es que esta terrible catástrofe mundial no fue ni mucho menos única. Tras estudiar todas las capas geológicas disponibles, los científicos descubrieron que apocalipsis de lava similares, con raras excepciones, se produjeron en intervalos de unos 170 a 200 millones de años. Pero en nuestro sistema solar no existe ningún ciclo largo que envíe cometas asesinos a la Tierra con tanta regularidad. Sin embargo, existe mucho más allá. Y esto no es ficción. Ahora mismo el sistema solar, junto con todos los planetas y cometas, se precipita a través de la Vía Láctea a una velocidad de 240 kilómetros por segundo. Nos lleva alrededor de 225 millones de años en realizar una rotación completa alrededor de su centro con el agujero negro supermasivo, a decenas de miles de años luz de distancia. A primera vista, no es el número que buscamos. Pero nuestra galaxia está formada por algo más que estrellas individuales. Sus grandes brazos espirales llenos de cúmulos de estrellas y polvo gaseoso giran alrededor del centro un poco más lentamente y hacen una revolución en exactamente 200 millones de años. Los científicos creen que una vez que el sistema solar entra en una zona de mayor densidad galáctica, perturbaciones gravitacionales externas sacan a algunos cometas de la nube de Oort de sus órbitas estables y los desvían hacia la Tierra a gran velocidad. Los científicos sugieren que esas poderosas colisiones pudieron haber separado muchos supercontinentes en la historia de la Tierra y acelerado sus ciclos. Estos cataclismos, a su vez, provocaron drásticos cambios climáticos con prolongadas eras de hielo, por no hablar de las repentinas extinciones supermasivas. Además, el campo magnético del Sol puede experimentar serias sobrecargas al pasar por las regiones densas de la galaxia, y como resultado, las emisiones de plasma pueden ser más frecuentes. Parece que por fin hemos encontrado el eslabón perdido en los ciclos catastróficos de la Tierra. Los geólogos australianos sugieren que la última vez que pasamos por el brazo galáctico fue hace 66 millones de años. Esto quiere decir que nos queda más de 130 millones de años hasta nuestro encuentro con el próximo cometa asesino. Por desgracia, el diablo está en esas excepciones al ciclo de los cometas. A veces los impactos se produjeron durante periodos en los que se suponía que el sistema solar estaba alejado de zonas densas y peligrosas. Puedo mostrarte múltiples animaciones impresionantes y detalladas de la Vía Láctea, pero en realidad los astrónomos no están seguros de cuántos brazos tienen y de cómo están dispuestos. Simplemente no podemos ver la mitad de la galaxia que se encuentra detrás de su brillante núcleo. Además, esas perturbaciones gravitacionales también pueden causar cúmulos de materia oscura interestelar que son completamente invisibles para nosotros. Así que quién sabe, tal vez ahora mismo un cometa asesino se dirige hacia nosotros desde la nube de Oort. Y si eso es cierto, necesitaremos todo el arsenal nuclear del mundo para al menos intentar desviarlo lejos de la Tierra y romper el ciclo cósmico más global y mortal. Pero eso solo ocurrirá si la humanidad consigue hacer frente a los ciclos destructivos que la gobiernan. En el video publicado hace un año, les decía sobre el sociólogo austríaco Arno Tausch, que publicó un sorprendente artículo científico en el año 2007. Se dio cuenta de que todos los grandes conflictos armados desde finales del siglo XV hasta la actualidad se ajustan a los altibajos de la economía mundial, como la Gran Depresión de hace un siglo.
Da la impresión de que las naciones tienen su propio reloj interno que les indica que deben iniciar una guerra cada cierto tiempo. Lo más destacable es que, según Tausch, después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un prolongado descenso de este ciclo, que solo puede conducir a un nuevo pico y esta vez debe ser muy destacado. Y solo un par de meses después de que expresara esta idea en mi video, Rusia invadió Ucrania. Algunos expertos dicen que esto puede ser solo el prólogo de la Tercera Guerra Mundial. Ahora bien, ¿crees que los ciclos secretos son responsables de los cataclismos en la Tierra? Y si logramos evitar un invierno nuclear provocado por el hombre, ¿qué desgracia del resto del menú catastrófico crees que podremos repeler? ¿Y cuál crees que llevará sin duda a una nueva extinción global?